contento de que nos estuvieran en cuenta por el lado del Caribe colombiano. Vengo de una universidad donde ha puesto más muertos en Colombia y nos hemos declarado víctimas del conflicto. Esta exposición, que no va a durar 15 minutos de verdad, Hernán, la he sacado de un seminario que nosotros tenemos en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Atlántico desde hace 18 años sobre el pensamiento de Marx. Afortunadamente hemos hecho 2 años dedicados a la obra de Marx y se ha producido un libro que se llama Marx vivo que nunca, lo pueden conseguir en el mercado. Esta intervención ha sido sacada del último semestre o del primer semestre anterior con los estudiantes de 8º semestre, donde estudiamos la obra de Marx. Mejor dicho, en la Universidad Atlántico ningún estudiante de filosofía puede salir sin haber leído una obra de Marx. Y eso nos ha causado mucha molestia alguna, y ustedes saben, la derecha está en todas partes y hay recriminaciones, pero todavía no ha habido un muerto. Marx o el espíritu del mundo. En el seminario sobre Carlos Marx que dicté a los estudiantes del programa de filosofía de la Universidad del Atlántico, que finalizó en el semestre anterior, a principios de junio, en la bibliografía secundaria del programa suministrada, figuraban 2 investigaciones predilectas por los estudiantes. La primera, Carlos Marx o el espíritu del mundo, del investigador francés Jacques Attali, de Fondo de Cultura Económica, y la otra es Tomás Piketty sobre el capital en el siglo XXI. Por el momento argumentemos cuál es la intencionalidad de la conciencia de Attali en su investigación. Fuera de algunos fundadores de las religiones, ningún hombre o mujer ejerció sobre el mundo una influencia comparable como la que tuvo Carlos Marx en el siglo XX. Sin embargo, en este nuevo siglo, sus teorías, sus concepciones del mundo fueron y son universalmente rechazadas. La práctica política construida alrededor de su nombre fue arrojado al carro de la basura, entre comillas. Hoy, el que estudia la obra de Carlos Marx lo consideran, entre comillas, un despistado, un casito patológico. Pero es bueno sostener que Marx se equivocó al creer moribundo el capitalismo y la realización del socialismo a la vuelta de la esquina, y muchos le echan culpa de causar los mayores crímenes de la historia y de las peores perversiones que marcaron el fin del anterior milenio, del nazismo, del estalinismo, de las religiones de los pueblos del tercer mundo, inspirada en su espíritu, pero desviada de su contenido teórico, entre comillas. El investigador Attali se ha dado cuenta que estudiando su obra, sus textos originales de cerca, sin ningún prejuicio, se descubre que el capitalismo constituía una liberación de las alienaciones anteriores y que nunca lo consideró en agonía, y que jamás creyó posible el socialismo en un solo país, sino que por el contrario, hizo la apología del intercambio de la globalización y previó que la revolución se llegaba solo si se haría como la superación del capitalismo universal. Al descubrir su vida, Jacques Attali tomó conciencia de la increíble actualidad de ese extraordinario destino considerado en todas sus contradicciones, y lo plantea así: el siglo que vive Carlos Marx se parece de manera sorprendente al nuestro. Como hoy el mundo estaba dominado demográficamente por Asia y económicamente por el mundo anglosajón. Ahí está el caso de Cipra, que me gustaría que
aprovechemos al compañero griego para que nos hable la importancia de Marx en el movimiento de Cipra y por qué la Mercare acabó con la democracia en Europa. Cuando hoy nadie sabía de los mercados, estaban en vísperas de una obra de crecimiento sin precedentes o en el paroxismo de sus contradicciones. Como hoy, las desigualdades de los más poderosos y los más miserables eran considerables. Como hoy, algunos grupos de presión y a veces violentos, hasta desesperados, se oponían a la globalización de los mercados, al ascenso de la democracia y a la secularización. Como hoy, alguna gente tenía esperanza en otra vida, más fraterna, que liberaría a los hombres de la miseria, de la alienación y del sufrimiento. Y de qué manera eso se ha tomado al país, sobre todo los nuevos círculos religiosos. Como hoy, una gran cantidad de escritores y políticos se disputaban el honor de haber encontrado el camino para conducir a esa meta a los hombres, por las buenas o por las malas. Como hoy, algunos hombres y mujeres valientes, en particular periodistas como Marx, morían por la libertad de hablar, de escribir, de pensar. Como hoy, el capitalismo reinaba como dueño y señor, influyendo en todas partes, en el costo del trabajo, modelando la organización del mundo, y también porque su acción se encuentra en la fuente de lo que constituye la esencia de nuestro presente. La obra de Marx también se encuentra en el punto nodal de todo cuanto constituye el hombre moderno occidental, porque del judaísmo heredó la idea de que la pobreza es intolerable y que la vida no tiene ningún valor a menos que permita mejorar el destino de la humanidad. Del cristianismo heredó el sueño de un porvenir liberador donde los hombres y las mujeres se amen los unos a los otros. Del Renacimiento heredó la ambición de pensar el mundo racionalmente. De Prusia heredó la certeza de que la filosofía es la primera de la ciencia y de que el Estado es el corazón amenazante de todo poder. De Francia hereda la certidumbre de que la revolución es la condición de la independencia de los pueblos. De Inglaterra hereda la pasión de la democracia, del empirismo y de la economía política, y de Europa la pasión de lo universal y de la libertad. Filósofos anteriores a Carlos Marx habían pensado el ser humano en su totalidad, pero él es el primero que capta el mundo como un conjunto a la vez político, económico, científico y filosófico, y como Hegel pretende dar una lectura global de lo real, pero a diferencia de él, solo ve lo real en la historia del hombre y no ya en el reino del espíritu absoluto, de la ciencia, de la experiencia, de la conciencia, como se conoce la fenomenología del espíritu de Hegel. En la obra del pensador de Treveri se manifiesta una increíble sed de conocimiento en todas las disciplinas, en todas las lenguas. Se desvela hasta el último aliento por abarcar la totalidad del mundo y de los resortes de la libertad humana. Él es el espíritu del mundo. Lo planteo sin nostalgia. Cuando estudiábamos en el bachillerato en la década de los años 70, nos acompañó el marxismo soviético y chino, entre comillas. Recuerdo las revistas China Reconstruye, Pekín Informa y los libros rojos de Mao Zedong que adoctrinaban a los campesinos chinos, y las obras completas de Marx y Engels de la URSS que nos mostraban los avanzados ideológicamente y que jamás lo estudiaron. Solo nos aproximamos a Marx seriamente cuando el joven Juan Pabón lo expulsaron de la secta política donde militaba y le prohibieron leer durante 6 meses. Nos volvimos clandestinos en el estudio de la obra de Marx. Estudiábamos, recuerdo, en el bachillerato clandestinamente historia y conciencia de clase de Lukács y Thomas Mann. Mi primer contacto serio con Marx fue en la Universidad Nacional, bajo la orientación del profesor Rubén Jaramillo Vélez
y quisiera dedicarle esta disertación porque se encuentra un poco achacado. Yo creo que si no, estuviera aquí con nosotros, porque él tradujo para nosotros los estudiantes los escritos juveniles de Marx, publicados en la editorial Anthropos, y del profesor Freddy Telles, recién llegado de París, donde se doctoró con François Châtelet, a la sazón director del programa de filosofía de París 8, y nos orientó en el estudio de la obra de Marx como la tesis doctoral, la diferencia de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, los manuscritos económicos filosóficos del 44, ideología alemana, miseria de la filosofía, la cuestión judía y unos cuantos capítulos del Capital, y comentadores de Marx como Louis Althusser, Pour Marx, Ernest Mandel, y con el estudio de los escritos del joven Marx y Antonio Gramsci. Para dictar el seminario de Marx en la carrera de filosofía de la Universidad del Atlántico, lo he venido estudiando desde hace 4 años, digustándolo pausadamente, obra por obra, sin ningún prejuicio con los estudiantes. Con ellos hacemos lo mismo y al final del semestre sustentamos delante de todo el curso un trabajo de 10 a 12 páginas sobre alguna obra de Marx o, en su defecto, de un estudiante como el Carlos Marx o El espíritu del mundo de Jacques Attali. A Marx lo convirtieron en el siglo XX en un aventurero político, un arribista funcionario, un tirano doméstico, un parásito social. Otros vieron en él un profeta, un extraterrestre, el primero de los grandes economistas, el padre de las ciencias sociales, de la nueva historia, de la antropología y hasta del psicoanálisis. Otros llegaron a ver a Marx el último filósofo cristiano. En el aquí y el ahora, cuando el comunismo, entre comillas, parece haberse borrado para siempre de la faz de la tierra y su pensamiento ha dejado de ser un desafío de poder, por fin resulta posible hablar del pensamiento de Marx con seriedad, de manera seria y por tanto valiosa. Es el momento de contar sin falso pretexto su increíble destino y su increíble trayectoria intelectual y política, de comprender cómo pudo redactar cuando tenía menos de 30 años el texto político más leído de toda la historia de la humanidad, de revelar sus relaciones singulares con el dinero, el trabajo y las mujeres, de poder al mismo tiempo reinterpretar el siglo XIX del que somos herederos directos, hechos de violencia y de lucha, de desamparo y de democracia, de dictaduras de derecha o de izquierda o de opresión, de miseria y de epidemia, tan lejanos a los esplendores del romanticismo y los arcanos de la Belle Époque. Por eso nosotros seguimos afirmando desde la provincia y desde el Caribe colombiano, Marx vivo que nunca. Muchas gracias.